Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar hablando de las buenas noticias del reino, de las buenas nuevas de salvación y buenas nuevas porque la palabra de Dios se renueva cada día. Está escrito que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces es por eso que el Señor nos encomendó a nosotros el predicar el Evangelio de la salvación. Entonces quiero compartir este primer texto bíblico que está en el libro de San Marcos, el capítulo 16, los versículos 15 y 16, que dice de esta manera: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, quiere decir a toda persona. Y Dios encomendó el Evangelio a aquellos primeros 12 discípulos, pero luego se multiplicaron en 70 porque envió 70, y después vemos que fueron 120. Y se ha multiplicado de tal manera que en los días actuales nosotros seguimos predicando el Evangelio del reino de la salvación, las buenas noticias para todo aquel que cree. Y Jesús dijo, no oro solamente por esto, hablando de los 12, sino por aquellos que habrían de creer en la palabra de ellos. Y nosotros hemos creído en la palabra del Evangelio, porque la palabra del Evangelio es una palabra poderosa para obrar milagros. Pero no tan solamente predicar el Evangelio, hay otra paz importante que quiero compartir también este siguiente versículo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo número 28, y los versículos 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, por tanto, id y hacer discípulos. Es decir, no solamente el Evangelio, sino también hacer discípulos es preparar a aquellas personas, hombres y mujeres, capacitarlos para que también aquellos que aspiran a un ministerio puedan llegar, ¿no? Y puedan también ejercer el ministerio con toda autoridad, ya que la palabra que nosotros hablamos, decía, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto era muy difícil en el tiempo pasado, pero hoy, por medio de la ciencia y la tecnología, ¿no? podemos creer de que el Evangelio ya ha llegado a todas las naciones, porque hoy podemos hacerlo con mucha más eficacia. Entonces es importante la preparación, es importante también que sigamos nosotros siendo discípulos, ¿sí? A tanto hombres, tantas mujeres, que aquellos que quieran sumarse, y Dios está llamando a personas para que se sumen también a esta tarea de poder evangelizar. Entonces, qué importante que es que nosotros lo hagamos con fe. Todo tiene que ver con la fe, de que nosotros podamos creer realmente en el poder que hay en la palabra que nosotros hablamos y transmitimos. Entonces, el apóstol Pablo, que era entendido en todas estas cosas, también nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Esto es Romanos 1, verso 16. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la fe es creer de que Dios también puede hacer algo poderoso en los tiempos actuales.
Hay un texto bíblico más que quiero compartir, el último texto que está en el libro o el escritor a los Hebreos, y el capítulo 4 y el versículo 2, donde la palabra dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, a nosotros también se nos anunció la buena nueva, la buena noticia. Dice, pero a ellos, cuando dice a ellos, está hablando de nuestros antepasados. Dice, no les aprovechó porque oyeron la palabra, pero dice, no fue acompañada de fe. Es decir, como algunas personas dicen, bueno, yo escucho la predicación del Evangelio, pero no creo que Dios en estos tiempos haga milagro, ¿no? Entonces, lo que es necesario allí es la fe, porque la fe es lo que trae o manifiesta el poder de Dios y la autoridad de Dios en estos tiempos. Porque decía el apóstol, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces debemos creer y permitir que esa palabra, de saber que esa palabra también me capacita, me autoriza a mí o te autoriza a ti para poder predicar el Evangelio con poder. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos creer y acompañarla con la fe. La fe que obra milagros, la fe que hace obras maravillosas, porque el apóstol Pablo decía, era un experimentado, porque está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que aún por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Por qué se sanaban? Porque habían creído. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Qué importante que es entonces el poder creer, ¿sí?, de que en estos tiempos Dios sigue obrando cosas maravillosas como en el tiempo del pasado, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, según Hebreos 13, capítulo 13, verso 8. Entonces, debemos creer en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en el Evangelio, o sea, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por lo tanto, el justo por la fe vivirá. Así que es poderosa la palabra del Evangelio. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Jerusalén, ¿sí?, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y creo entender que ha comenzado donde nosotros llamamos el primer mundo, o sea, ya en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ha llegado hasta lo último de la tierra. Y tomando una suposición de allá para acá, lo último de la tierra es Argentina y Chile, donde se espera, donde se oye, donde se habla de que un gran avivamiento, el último y gran avivamiento, se va a dar en estos lugares. Por eso es importante que nosotros creamos en el Evangelio, para que también nosotros o tú seas protagonista de este Evangelio poderoso. Pero para ello es necesario que nosotros también podamos creer, porque solamente aquellos que creen son los que alcanzan a ver y a ser partícipes de todas estas cosas importantes que Dios quiere hacer en estos tiempos. Recordemos que cuando hay silencio, ¿sí?, Dios también permanece en silencio. Como decimos, cuando no pasa nada, tampoco no vemos nada, pero cuando hay tiempos de crisis, Dios hace algo, Dios se levanta y Dios interviene. Por eso es necesario que estemos nosotros entendiendo los tiempos en los cuales Dios quiere hacer algo importante con cada uno de nosotros. Y yo creo que va a haber una visitación muy importante para toda nuestra nación argentina. Por lo tanto, debemos permanecer orando, ¿no? Quizás en los tiempos de crisis, esto no va más. No, Dios no va a usar a la persona que no va más, a aquellas personas que no tienen fe, sino a aquellos que están diciendo, Dios va a hacer algo importante, porque Dios lo hizo siempre. En los tiempos antiguos, Dios levantó un Gedeón, ¿no?, cuando
la cosa estaba realmente una crisis impresionante. Dios siempre levantó hombres y mujeres en los tiempos pasados, ¿sí?, para poder traer un cambio maravilloso. Y así que en estos tiempos también Dios está levantando hombres y mujeres y lo está preparando y capacitando para que puedan llevar el mensaje de salvación, ¿sí?, a todo aquel que cree. Dios es maravilloso. Por eso también podemos decir que para nosotros también son estas buenas nuevas, estas buenas noticias de salvación y de vida nueva que Dios tiene preparado para todos los que creemos en Él. Que Dios te bendiga ricamente y nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Bendiciones para todos. Nuestros contenidos encontralos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, como Del Lago Play.